La joven enfermera entregó su último dinero a un paciente. Esa mañana recibió un sobre que cambió su vida. La noche en el Hospital Municipal de San Álvaro parecía un mundo aparte, en el que el tiempo se deslizaba de manera extraña y los pasillos iluminados con luces tenues se hacían interminables. El olor a desinfectante se mezclaba con el suave aroma de café de una máquina expendedora, creando una atmósfera única. Esperanza Jiménez, una enfermera joven y agotada tras demasiadas horas de trabajo, revisaba el goteo de la vía de un anciano paciente en la unidad de cuidados intensivos. Sus ojos revelaban cansancio, pero su rostro seguía reflejando empatía. ¿Cómo se siente, don Víctor Ponce?, preguntó en voz baja, acomodándole la sábana. Muy mal, hija, susurró él con voz ronca. Siento que me queda poco tiempo. Esperanza era consciente de lo grave que estaba la salud de don Víctor y de que él necesitaba con urgencia un medicamento muy caro. Los parientes del anciano apenas podían mantenerse a flote económicamente y no tenían dinero suficiente para costearlo. También comprendía que, sin ese medicamento, el pronóstico sería fatal. Al salir de la habitación, Esperanza se dirigió a la estación de enfermería. Allí, un par de compañeras y el médico de guardia compartían un café improvisado y hablaban de las últimas noticias. Esperanza se sentó en la mesa, sumida en sus pensamientos. Todavía tenía una pequeña cantidad de ahorros destinados a reformar su apartamento, su última reserva de dinero, pero le resultaba imposible quedarse de brazos cruzados y ver a don Víctor sufrir. Olivia, otra enfermera, se fijó en la cara preocupada de Esperanza. ¿Estás bien? Pareces alterada. Don Víctor Ponce necesita un tratamiento urgente, respondió Esperanza con voz queda. Su familia no puede pagarlo. Estoy pensando usar mis ahorros para comprárselo. Olivia se quedó boquiabierta. ¿Tus ahorros? Pero son para tu piso, ¿no? Sé que sí, dijo Esperanza, negando con la cabeza. Pero si no hago algo, él morirá. Se levantó y salió apresurada. Olivia intentó detenerla, sin éxito. La determinación de Esperanza era más fuerte que su propio temor. Aquella noche, Esperanza se dirigió a la farmacia de guardia más cercana y gastó el dinero que había reunido para la reforma. Al regresar al hospital, entró en la habitación de don Víctor y le entregó la caja de medicamento. Esto le ayudará a recuperarse, dijo con suavidad. El anciano la miró con infinita gratitud. Gracias, hija. Me has salvado la vida. Con un suspiro de alivio mezclado con la preocupación por su futuro incierto, Esperanza regresó a la estación de enfermería. Olivia seguía allí, observándola con una mezcla de admiración y desconcierto. ¿De verdad lo hiciste?, preguntó en voz baja. Esperanza asintió. No podía hacer otra cosa. Olivia suspiró. Eres una buena persona, Esperanza, aunque a veces temo que tu idealismo te haga sufrir. Esperanza le dedicó una sonrisa tenue. Tal vez. Pero crecí viendo a mis padres ayudar a otros, aun cuando apenas tenían para comer. Creo que la bondad, tarde o temprano, vuelve multiplicada. Al amanecer, después de su extenuante turno de noche, Esperanza salió del hospital sintiéndose agotada pero, curiosamente, tranquila. Iba camino a casa cuando un desconocido la llamó por su nombre. «¿Señorita Jiménez?», preguntó la voz masculina. Se giró, viendo a un hombre alto con abrigo oscuro. No lo reconoció. «¿Le conozco?», inquirió ella con cautela. «Soy el hijo de don Víctor», respondió él en voz baja. «Solo quería darle las gracias por ayudar a mi padre». Le extendió un sobre. «Esto es para usted, de parte de nuestra familia». Esperanza abrió el sobre y vio una cantidad de dinero importante. «No puedo aceptarlo», balbuceó. «Ayudé a su padre sin esperar nada a cambio». «Por favor, tómelo», insistió el hombre. «Salvó la vida de mi padre. Queremos mostrarle nuestra gratitud». Tras dudar unos instantes, Esperanza aceptó. Se sintió cálida por dentro, conmovida por aquel gesto que no esperaba. Al llegar a su apartamento, contó el dinero. Era incluso más de lo que había gastado en el medicamento. Pensó inmediatamente en la gente que también necesitaba ayuda y decidió donar una parte a una organización benéfica. El resto lo guardaría para lo que pudiera depararle la vida. Aquella tarde volvió al Hospital Municipal de San Álvaro con la intención de ver a don Víctor. Cuando entró en la unidad de cuidados intensivos, descubrió que su cama estaba vacía. «¿Dónde está el señor Ponce?», preguntó a una enfermera. «Le dieron el alta», contestó la otra. «Está mucho mejor». Esperanza se quedó atónita.
No esperaba que se recuperase tan rápido. ¿Sabe a dónde fue? No lo mencionó, respondió la enfermera. Simplemente se marchó. Aunque intentaba tranquilizarse, Esperanza sintió que algo no encajaba. Salió del hospital y acudió a la dirección que el hijo de don Víctor le había dado. Una mujer mayor, que dijo ser su esposa, abrió la puerta. «Soy la enfermera que cuidó a su marido», explicó Esperanza. Me preguntaba cómo seguía. «Está bien», respondió la mujer con cierta incomodidad. Tenía asuntos que atender. «¿Tan pronto?», musitó Esperanza, con el ceño fruncido. La mujer no añadió nada más. Frustrada, Esperanza volvió a su piso con la certeza de que la familia de don Víctor ocultaba algo. Encendió el ordenador, intentando encontrar información adicional sobre él, pero no halló nada fuera de lo común. Un ingeniero jubilado con una trayectoria normal, nacido y criado en la ciudad. Sin embargo, recordó una foto que había visto en la habitación hospitalaria. Don Víctor, joven y vestido con uniforme militar. Aquello no encajaba con la imagen de un simple ingeniero jubilado. Se puso a investigar archivos antiguos y encontró referencias a una operación militar clasificada, ocurrida décadas atrás, con participantes que luego fueron dados por desaparecidos. Uno de los nombres era Víctor. El informe decía que todos habían muerto en aquella misión fallida y que sus cuerpos jamás se hallaron. Un escalofrío le recorrió la espalda. Don Víctor no era un jubilado corriente, sino un soldado que oficialmente figuraba como desaparecido en acto de servicio. Consciente de que había metido el dedo en un avispero, Esperanza llamó a una amiga suya, Ana, reportera en un periódico local. «¿Esperanza?», respondió Ana, escuchando el nerviosismo al otro lado de la línea. «¿Qué ocurre?». Esperanza le resumió la historia y sus hallazgos. Ana quedó intrigada y la citó al día siguiente. Cuando Esperanza llegó a la redacción del periódico, Ana la esperaba con semblante grave. «Descubrí algo más», dijo. «No fue don Víctor el único que sobrevivió a aquella operación». En la pantalla del ordenador, Ana mostró un listado de nombres. «Esta gente vive dispersa en distintas ciudades, aparentemente escondiéndose». «¿Por qué?», preguntó Esperanza. «No tengo ni idea», contestó Ana. «Quizás sepan algo que alguien poderoso no quiere que se sepa». Trataron de contactar con ellos. Algunos no contestaron, otros se negaron a hablar. Quedaba claro que el tema era muy sensible y que muchos temían las repercusiones. Esa noche, Esperanza dormía inquieta en su apartamento cuando sonó el teléfono. Al descolgarlo, escuchó una voz masculina. «Señorita Jiménez», dijo con frialdad. «Deje de investigar. No sabe en lo que se está metiendo». La llamada se cortó de inmediato. Con el corazón desbocado, Esperanza telefoneó enseguida a Ana. «Me acaban de amenazar», soltó con la voz agitada. «Es grave», respondió Ana con un tono de alerta. «Pero no podemos detenernos si queremos la verdad». Aun sabiendo el peligro, decidieron continuar. A la mañana siguiente, viajaron a un pequeño municipio donde residía uno de los presuntos supervivientes de la operación. Tras presentarse y rogarle que confiara en ellas, el hombre accedió a hablar, pero en un lugar más seguro. Condujeron en silencio hasta llegar a un claro en el bosque. «Se lo contaré todo, pero no usé mi nombre», pidió. Temo por mi vida. Esperanza y Ana asentaron, y él les describió experiencias espeluznantes. Habían sido capturados, torturados y luego declarados muertos oficialmente. Cuando lograron escapar, supieron que si regresaban a la vida pública los perseguirían para silenciarlos. «Hemos visto cosas terribles», dijo, con la mirada perdida en algún trauma lejano. «Cosas que el mundo ignora, y hay gente poderosa dispuesta a cualquier cosa para mantenerlo así». Con el estómago encogido, Esperanza y Ana reconocieron que se enfrentaban a algo enorme. De vuelta en la redacción, se lo contaron al editor, un hombre de pelo canoso que había visto infinidad de reportajes difíciles. Él se mostró tan preocupado como impresionado. «¿Estáis seguras de querer publicar esto? Podría ser muy peligroso», advirtió. «Hay que hacerlo», insistió Ana. «La verdad es la verdad». Con cautela, recibieron luz verde para seguir. Esperanza sintió un escalofrío de emoción y terror. Nunca antes había estado implicada en algo tan importante. Esa noche, cuando regresaba a su piso, notó pasos detrás de ella. Se giró varias veces, sin ver a nadie, pero no podía quitarse de encima la sensación de que alguien la seguía. Al llegar a casa, cerró rápidamente la puerta, con el corazón latiendo a toda prisa. Días después,
viajó con Ana a un lugar abandonado que figuraba en unos documentos antiguos como parte de un antiguo complejo militar. Tras aparcar el coche en un camino solitario, se encontraron un recinto cercado que parecía llevar años en desuso. Forzaron la cadena y entraron. Todo estaba en penumbra. El aire olía a humedad y olvido. Algunas salas estaban repletas de papeles polvorientos, máquinas antiguas y fotos rasgadas. En una de ellas reconocieron a don Víctor, joven y en uniforme, en el exterior de ese mismo recinto. Sin duda estuvo aquí, comentó Esperanza. De pronto, se oyeron pasos. Apagaron sus linternas y se agacharon tras unos muebles viejos. Dos hombres, armados, se acercaron al interior de la sala. Deben andar por aquí, dijo uno de ellos. Esperanza sintió que se le helaba la sangre. Los hombres rastreaban con las armas desenfundadas, cada vez más cerca de su escondite. Entonces se escuchó un disparo ensordecedor y uno de los hombres cayó al suelo. El otro se giró con brusquedad y divisó a Esperanza y a Ana. «¡Vosotras!», gritó, apuntándoles con la pistola. Pero antes de que apretara el gatillo, algo lo derribó. Fue otro disparo, y junto a la pared apareció la figura de don Víctor Ponce, sosteniendo un arma. «Al fin me habéis encontrado», murmuró. Ana, con voz temblorosa, logró articular: «¿Cómo? ¿Por qué está usted aquí?». «Protegiendo lo que queda de la verdad», contestó con semblante serio. «Y vosotras necesitáis saberla toda». En un rincón del recinto, don Víctor les reveló que aquella base ocultaba evidencia de experimentos relacionados con armamento avanzado. El fracaso de la misión se debió a traiciones y secretos de alto nivel. Ellos habían huido, temiendo por sus vidas. Ahora, la misma gente poderosa que había ocultado aquello seguía activa, dispuesta a borrar huellas. «Hay que contarle al mundo lo que pasa aquí», dijo don Víctor con determinación. «Tenéis pruebas suficientes para sacarlo a la luz». Con cuidado, recogieron los documentos y salieron a toda prisa, con la sensación de que alguien más podría aparecer en cualquier momento. Pero contaban con un tesoro de información capaz de desmantelar una red de mentiras. En el periódico, Ana y Esperanza, junto al editor, recopilaron y confirmaron cada detalle, redactando un artículo demoledor. Publicaron la historia una madrugada, y al día siguiente se extendió como la pólvora en las redes sociales. Muchos se indignaron, reclamando una investigación oficial. Otras personas que conocían la verdad perdieron el miedo y empezaron a hablar. Los implicados en la conspiración quedaron expuestos. Aún así, Esperanza y Ana tuvieron que ser muy precavidas. Algunas amenazas siguieron llegando, pero el respaldo social era demasiado fuerte. Finalmente, las autoridades se vieron obligadas a actuar. Varios responsables de alto nivel fueron detenidos. Con el tiempo, Esperanza volvió a trabajar como enfermera en el Hospital Municipal de San Álvaro, aunque su visión de la vida había cambiado para siempre. Una tarde, mientras regresaba a casa, distinguió en un banco del parque a don Víctor, contemplando las palomas que picoteaban migas en la acera. «Don Víctor», saludó ella, acercándose. No sabía si volvería a verlo. Él alzó la mirada y esbozó una sonrisa serena. «Necesitaba pasar desapercibido. Pero estoy bien». Esperanza se sentó a su lado. «Gracias por su confianza. Sin usted, jamás hubiéramos llegado tan lejos». Él negó con la cabeza. «Fuisteis vosotras las que lo lograsteis. Yo solo ayudé un poco». Compartieron unos instantes de silencio. Al final, se despidieron, sin saber si se verían otra vez. Pasadas unas semanas, don Víctor se marchó sin dejar rastro. Tal vez ansiaba una vida tranquila, por primera vez sin miedo a ser perseguido. Ana continuó con su labor de periodista, destapando nuevos casos de corrupción y amenazas ocultas. Esperanza, desde su rutina en el hospital, supo que había descubierto una fuerza interior que jamás imaginó poseer. Recordaba cómo aquel gesto de ayudar a un anciano sin recursos había impulsado una secuencia de acontecimientos capaz de cambiar el destino de muchas personas. Cada cierto tiempo, en las noches de guardia, Esperanza pensaba en todo lo ocurrido, la conspiración, las advertencias, los disparos. Le parecía tan increíble como real. Aún así, estaba satisfecha, había hecho lo correcto. Y, sobre todo, había constatado que la esperanza, su esperanza, no era ingenua, sino la chispa que a veces enciende la valentía. La ciudad seguía su curso, y para muchos todo era igual que antes. Pero para Esperanza y Ana, nada volvería a ser lo mismo. Habían demostrado que incluso la gente más corriente puede plantar cara a poderes enormes,
y que la verdad tiene la fuerza de cambiar el mundo si encuentra corazones valientes que la hagan oír. A veces, Esperanza se quedaba mirando las estrellas desde la ventana del hospital, recordando el pasado reciente. Su vida, plagada de turnos agotadores y dramas cotidianos, se había entrelazado con secretos militares y riesgos insospechados. Y, sin embargo, allí seguía, con el convencimiento de que, bajo el velo de las cosas comunes, se libran batallas que merecen ser contadas. Había aprendido que en acto de bondad puede desencadenar algo inmenso, y que el coraje y la compasión unidos, son capaces de alumbrar el camino incluso en la noche más oscura.